Buenos días. Me voy a presentar más o menos porque donde estudio, donde trabajo, yo vivo en Mendoza, vivo en San Rafael, que es el centro de la provincia de Mendoza, y el lugar donde trabajo es el Malargüe, ¿sí?, que es mi área de estudios. Y si bien este trabajo puntual es un caso de estudio de todas las entrevistas que hemos realizado en los distintos puestos, en los distintos lugares donde viven los crianceros de Malargüe, había un factor común que era el mate, y nos hicimos varias preguntas en torno a eso. Pero antes de comenzar y de puntualizar en ese caso de estudio, voy a contarles que el objetivo de la propuesta de estudio, de la macro propuesta de estudio nuestra, es comprender los procesos y los patrones que se vinculan a la selección de plantas silvestres, más que nada, en las poblaciones humanas locales, en los ambientes áridos y semiáridos del sur de Mendoza, vinculando el registro arqueobotánico y el registro etnobotánico o las prácticas actuales. ¿Por qué la arqueobotánica? Mis estudios están focalizados en el uso de las plantas por las poblaciones prístinas, digamos. Estamos hablando de un pasado de alrededor de 3.000, 4.000 años antes del presente. Ese es el macro trabajo que yo he estado realizando en estos últimos años y ahora me estoy involucrando con las prácticas actuales para poderle dar una continuidad, o mejor dicho, evaluar o preguntarnos si esos usos que habían en el pasado por estas poblaciones aún tienen continuidad en las poblaciones actuales. Para esto quería mostrarles con esta diapositiva que el paisaje ecológico del sur de Mendoza, principalmente de Malargüe, es una extensión de la Patagonia Argentina. Las provincias fitogeográficas, o sea, las provincias que reúnen los núcleos de vegetación, son muy similares en el norte de Neuquén y en el sur de Mendoza. De hecho, hay una continuidad, a lo mejor en la diapo no se alcanza a ver bien, pero hay una continuidad de la provincia del Monte y de la estepa patagónica representada un poco más hacia el oeste. Esta continuidad, esta similitud en los paisajes ecológicos puede hacer que podamos trabajar, de hecho, los nombres de algunas plantas, como recién estaban hablando de la toponimia de las plantas, en algunos casos es muy similar, de hecho es casi igual. Bien, los paisajes son muy similares, el área de estudio donde están los sitios arqueológicos donde yo estudié y de donde vienen los resultados es todo el sur de Mendoza, que abarca también San Rafael y General Alvear, un poco más al norte de lo que es Malargüe. Puntualmente los trabajos etnobotánicos, ya lo vamos a ver en otra diapositiva, están más en lo que sería la franja norte de Neuquén y sur de la provincia de Mendoza. Para poder estudiar y entender el uso que las poblaciones han dado a los recursos vegetales en arqueobotánica, nosotros necesitamos saber qué paisaje paleoambiental existía en el momento de que nosotros estamos estudiando. En el sur de Mendoza, el uso de los recursos vegetales comienza alrededor de los 3.800 años antes del presente. Por lo tanto, una de las preguntas que nosotros nos hacíamos era cómo era el paisaje o cómo era la vegetación que circundaba, ¿sí?, en los lugares, en esos sitios arqueológicos donde nosotros estábamos estudiando. Entonces empezamos a relevar bibliografía. La bibliografía que encontramos tiene el proxy que se usa para hablar del paleoambiente, es el registro polínico. Los trabajos que encontramos principalmente corresponden a una autora, Margraf, que ella estudia las secuencias de polen y puede establecer qué tipo de clima había. Con esos trabajos en manos pudimos hacer como dos grandes categorías donde se caracterizaba el ambiente hacia el este más frío y árido y hacia el oeste a la cordillera más frío y húmedo. La temperatura oscila alrededor de los 15 grados centígrados anuales
y centígrados, perdón, y la precipitación anual entre los 270 milímetros anuales. Este contexto, que si pueden ver allá atrás es el Tromen, es muy similar a lo que es el sur de Malargüe. Este dato sale de esos registros. Como no nos convencía mucho el trabajo, o mejor dicho, estaban muy alejados estos registros polínicos de nuestra área de estudios, hace 2 años nos presentamos a un proyecto de jóvenes investigadores con el tema de estudiar la paleoecología a través del registro de las paleomadrigueras, o middens, como se dice en inglés, de roedores. Principalmente el principal agente es el chinchillón, que es como una Lagidium, una vizcacha. Ahí está, gracias. Gracias. Bueno, este proyecto lo hemos terminado recientemente. Hemos obtenido 21 paleomadrigueras fósiles. De estas paleomadrigueras, de la parte que yo me encargué es de los macrorestos vegetales, y la pregunta que le hacíamos a esas paleomadrigueras era, primero, ¿qué edad tenían? Y van desde los 13.000 años hasta los 2.000 años, entonces nos muestran una secuencia bastante completa de lo que podría haber sido el ambiente en ese lapso desde Pleistoceno final hasta el Holoceno, y tenemos en el medio registro de lo que corresponde al Holoceno temprano, medio y tardío. Entonces ya tenemos un esquema de vegetación, ¿sí?, de lo que había en ese momento. Les cuento más o menos. El área de estudio es Cueva Buenul 1, que es un sitio arqueológico que tiene evidencia de uso desde hace 11.000 años, registro de uso humano, y las paleomadrigueras que encontramos, que son, las paleomadrigueras son conjuntos de plantas, polen, orina, tierra, que se ambariza, que se hace una estructura muy dura, ¿sí?, que es lo que está en la foto al lado, se hacen como cascotes y se encuentran en los roquedales. Entonces nosotros extraíamos esas paleomadrigueras, las tratábamos, no es agradable, les aviso, sí, es bastante, el olor es horrible cuando se empieza a tratar, no tiene más que agua, donde la orina se diluye y empiezan a flotar los restos vegetales y obviamente las fecas. Dentro del proyecto trabaja una investigadora que hace paleoparasitología, y de las fecas pudimos saber que paleoparásitos habían contaminado esas fecas. De la parte de polen lo estudia otra colega en Chile, y la parte de macrorestos la hice yo. ¿Qué es lo que logramos con esto? Bueno, esta es la paleomadriguera. Se van haciendo como estratos, lo que se saca es un pedacito, se manda a datar, esa datación nos ubica la paleomadriguera y el paisaje más o menos cronológicamente. Los datos se presentan en un gráfico que se ve bastante feo, y es feo en realidad, pero lo que nos muestra ahí es el set de plantas que habían desde los 13.500 años antes del presente hasta la actualidad. De acuerdo a las plantas que se pueden visualizar allá arriba, nosotros encontramos que como un factor común que había algarrobo, que es Prosopis, y jarilla, que es del género Larrea, ¿sí? Habían de los 3 tipos de jarilla. Entonces podemos inferir de que el ambiente que existía entre el Pleistoceno final y el Holoceno es muy similar al que actualmente conocemos hoy. O sea, que esa primera diapositiva donde nosotros veíamos esa continuidad del monte, ¿sí?, es lo que teníamos hace 13.000 años. Bueno, con todo este cuento vamos a pasar al registro arqueobotánico. Yo ya conocía el contexto, o sea que sabía que las poblaciones podían interactuar con estas especies que me aparecían en el registro. El registro polínico de las paleomadrigueras da un set mayor. ¿Por qué? Porque el polen puede ser captado ambientalmente desde muchos kilómetros. En cambio, los macrorestos es solamente lo que el Lagidium, la vizcacha, llevaba a esa paleomadriguera. Entonces mi registro es más acotado, o sea, era más acotado al sitio. Pero, sin embargo, se puede correlacionar muy bien con el registro arqueológico. Y en el registro arqueológico nosotros tenemos, como les contaba recién, sitios de todos los que hemos analizado, sitios que van desde los 11.000 años antes del presente hasta 1.500 años antes del presente.
en todo ese tiempo cronológico, en todo ese lapso cronológico, nosotros vemos que hay un uso diferencial de las plantas. Alrededor de los 3000 años se comenzaron a usar, se comienza con el uso, y las plantas que aparecen en el registro arqueológico son las plantas que, haciéndole un análisis químico, son las que tienen mayor retorno calórico para el uso como alimento. Estas plantas son el algarrobo, el molle y el chañar, que acá más al sur no encontramos chañar, pero en Mendoza se encuentra mucho. Esas tres plantas, entre los 3000 años y los 2700 más o menos, son las tres plantas únicas que aparecen en el registro arqueológico. Pero a partir de ahí, en el gráfico que está en este grafiquito de barras, llegando más hacia los 100 años, 1000 años, 1500 años antes del presente, el set de plantas se amplifica y empiezan a introducirse las plantas cultivadas, ¿sí? Ingresa el maíz, ingresa el zapallo, ¿sí? Entonces nos está hablando este registro arqueobotánico de un cambio en el uso de los recursos vegetales. Esta filmina corresponde a este sitio de Cueva Huenul, donde se encontró al principio de la secuencia, entre los 7000 años, este sitio es de acá de Neuquén, entre los 7000, de Neuquén, 7000 años, 7500 años, se encuentra carporrestos de chañar, que es la figura A, es el carozo del fruto, se encuentra molle y se encuentra algarrobo. Después en la secuencia eso disminuye muchísimo en cantidad y empiezan a aparecer la calabaza, cactus como la Maigueniopsis y la Maiguenia, maíz, caña coligüe, que la traen de otros lugares porque en la zona donde estamos trabajando no hay. La gran incógnita, y por eso está en el centro, es a propósito el tema de los cactus, está en el medio, empieza a aparecer en la secuencia al mismo tiempo que aparecen en esa cueva las pinturas rupestres. Estamos estudiando, estamos analizando los principios activos que tienen las cactáceas, este tipo de cactáceas, porque no solamente se puede usar como recurso por la papa que tiene, por el tubérculo que tiene, sino también que podría haber tenido algún otro uso en lo arqueológico. Bueno, con todo este cuento que les acabo de hacer del paleoambiente, de la arqueobotánica, ahora pasamos a la etnobotánica, creo. A ver, no sé, les estoy mintiendo. Sí, les estaba mintiendo. Acá, vamos a pasar a esta filmina. ¿Por qué elegimos ese área en particular para poder hacer este traspaso o tratar de ver y evaluar la continuidad desde lo arqueológico, que era desde lo arqueobotánico que yo estaba visualizando, hacia las prácticas actuales? Bueno, en este área de Malargüe es donde se encuentran los puestos de los crianceros, ¿sí? Malargüe está dividido en 4 distritos, ¿sí? La ciudad de Malargüe, Río Grande, Barrancas y La Escondida. En el lugar donde está Río Grande y Barrancas, en ese lugar se concentra más o menos el 11% de la población. El otro 89% de la población se localiza en la ciudad de Malargüe. En estos 2 distritos se localizan los puestos, ¿sí? Que es la unidad productiva que tiene los pobladores. La actividad tradicional es la ganadería bovina y caprina. Se localizan muy dispersos en el territorio es muy grande, como ustedes pueden ver en el mapa. A ver, ahí en el mapa va desde el este hasta la cordillera, que son más o menos una distancia considerable, y entre sí hay ubicados más o menos en total unos 90 puestos, de los cuales algunos son temporarios para invernada y otros son para veranada. Temporarios para veranada y estables para invernada. El sector
practica la transhumancia por una cuestión también climática. En el verano los puesteros llevan a todo su ganado, excepto el ganado grande, lo llevan a las pasturas más altas y más irrigadas, y durante el invierno bajan porque las nevadas no le permiten estar allá arriba, el clima no les permite estar allá arriba. Entonces el total de puestos es de 131 el porcentaje que hay en total en esta zona. Bueno, la unidad central de estructura es la familia, ¿sí? En cada puesto siempre está el puestero, el hombre, la mujer, los hijos. Los hijos son los que ayudan, los varones, en la transhumancia, ¿sí? Van, acompañan al padre a hacer este recorrido, y la mujer normalmente se queda en el puesto de invernada. Normalmente, en los últimos años se ha visto un cambio de esto, que la mujer acompaña al marido y antes de que empiece la escuela bajan con los chicos y los mandan a la escuela. Las relaciones entre los puesteros, y esto es muy importante, todos son familias porque se van conociendo, casando entre ellos, entre primos, y entonces es un grupo bastante homogéneo. Empezamos a estudiar acá, bueno, ya había hablado de la parte económica, es la producción ganadera principalmente, y en este trabajo lo que nos propusimos era ver, bueno, si bien se dedican al ganado, qué papel o qué rol juegan las plantas en su vida diaria. Entonces empezamos a ver que el uso de las plantas, bueno, principalmente como leña, ¿sí? Ellos acopian molle, algarrobo principalmente, hablan también de que hay una disminución, y eso me habla a mí también de lo que yo voy encontrando en el registro arqueobotánico, que antes había mucha más disponibilidad de leña que la que hay ahora actualmente. Entonces recorren distancias cortas, pero tienen que hacer un viaje para encontrar leña de buena calidad. La manera de extraerla es: sacan las ramas secas, ¿sí? Rompen de la planta, la parte verde la dejan, arrancan la parte seca y recolectan los palitos que van quedando en ese camino. Ellos tienen una conciencia del cuidado del ambiente porque saben que ya no hay. Ellos te expresan que ya no hay leña, entonces ese recurso lo cuidan. Otro de los usos es la construcción de corrales. En Malargüe hay dos tipos de corrales. Los corrales cuadrados son para meter a los caprinos y a los bovinos, a las cabras y a los chivos principalmente. Los hacen de planta y principalmente lo hacen de colimamil y de molle. Y también usan la vidriera para evitar que el chivo se coma el corral. Y el otro tipo de corrales que normalmente lo hacen con jarilla es el de los caballos. El de los caballos los hacen redondos, los corrales. Nos explicaban los puesteros que el hecho de hacerlo redondo tiene que ver con que el caballo necesita gastar mucha energía, y si lo meten en un corral cuadrado se topa con el límite del corral y no gasta energía. Entonces lo tienen en los corrales redondos para que estén permanentemente corriendo. Ese es un gran uso que hacen ellos de los corrales, salvo los puestos de invernada que ya utilizan otro tipo de materiales. Por ejemplo, las cubiertas de los camiones que van dejando los petroleros, ellos la utilizan para decorar, porque ponen la planta y por fuera lo van decorando con todas las cubiertas de los camiones. Hemos encontrado corrales muy lindos, ese es de libro, por eso está ahí. Hay otros corrales que dan pena, pero bueno, la idea es que ponen las plantas como círculo o cuadrado para mantener al ganado. Y después en la vivienda, las viviendas que ellos hacen en las veranadas se les llaman riales o rucas. Los riales, en realidad la palabra rial viene ya con la conquista española, que viene de los reyes. Pero bueno, ellos utilizan esta palabra de los riales, y la construcción es, hacen un pozo, bastante profundo, la primera parte saliendo de ese pozo es de piedra, ¿sí? De roca, y después el techo lo hacen con plantas, principalmente con totora, ¿sí? Que es lo que van recolectando en la medida que van llegando. Y bueno, ahí viene el mate. Después de todo este cuento, viene el mate. En todas las entrevistas que hicimos, de todos los 90 puestos que hemos entrevistado,
en la parte del río Barrancas, había un factor común en todas las entrevistas y que era el mate. Y empezando a ubicarnos en el papel de observador, yo veía de que utilizaban o alguna hierba especial, ¿sí? O al inicio del mate le incorporaban ciertos yuyos, ciertas plantas, ¿no? Entonces, en todos era el factor común. Y bueno, la gran pregunta fue, ¿qué le están agregando al mate? Si le están agregando un yuyo por una cuestión medicinal o por una cuestión de darle un aroma o un sabor particular. Bueno, en el puestero, en la vida del puestero, el mate es algo cotidiano. Vos vas a un puesto a visitar a alguien y él lo primero que te da es un mate. O sea, es como su manera de agradecerte la visita y no se lo puedes despreciar. O sea, te lo tenés que tomar, sí o sí. Y después, cuando ellos ya se entabla la confianza en el grupo, ellos te cuentan qué le agregan al mate. Es una manera de agradecerte que vos los hayas ido a visitar. Imagínense que son gente que no los visita nadie, o sea, están en el medio de la nada, muy al sur de la provincia, casi 500 kilómetros al sur de lo que es el foco grande de población. Entonces, para ellos es todo una fiesta que vaya alguien. Empezamos a indagar de dónde viene el mate. El mate, el primer uso registrado del mate se da en el noreste del país a través de los guaraníes. Los trabajos de Ghiberti son muy buenos. En realidad Ghiberti se especializa en el estudio de la yerba mate, ¿sí? No tanto del mate como producto. Exacto. Y bueno, indagando a ver de dónde venía el producto, digamos, viene de una leyenda que se llama Cayarí, que es una leyenda guaraní que cuenta que esta mujer iba en caravana siguiendo con su tribu, su padre se enferma muy mal, su padre no puede continuar en el camino, entonces ella decide quedarse a cuidar al padre en ese lugar. Ella salía a cazar, a recolectar para poder alimentar y a cuidar a su padre y en una oportunidad, cuando su padre ya estaba muy mal, le pide a su Dios que le dé una recompensa a su hija por tanto esfuerzo y por quedarse sola en el medio de la nada, su tribu ya se había ido. Entonces baja su Dios y le entrega esta bebida que tiene un valor medicinal. En la leyenda lo dice, que este mate o esta infusión tiene un valor medicinal para su padre. Y de ahí viene la leyenda. Siempre se atribuyó a que la yerba mate estaba en Uruguay. Y lo que descubren Bonpland es que la yerba mate, la planta nativa de yerba mate, está en la isla Martín García, ¿sí? En el Río de la Plata, claro, en el Río de la Plata. Entonces ahí se empieza a disputar a ver quién tiene el origen, si Uruguay o los argentinos. Como siempre tenemos que estar peleando con alguien, pero bueno, el Ilex parahuensis, que es la yerba mate, es nativa, ¿sí? De esta zona y los guaraníes la supieron usar muy bien. La manera de ellos de tomar, primero, o los registros que hay, no se conocía la bombilla, entonces lo que hacían era recolectaban la yerba, la planta, la molían, la dejaban secar ya molida la dejaban secar, después la preparaban en como una especie de morterito de piedra y la bebían directamente, ¿sí? Con los dientes cerrados para que la yerba no les pasara. Después se incorporó la bombilla y ya es el mate que nosotros conocemos hoy día. Ahora nos vamos, después de saber de dónde venía, nos vamos al sur de nuevo y las formas de adquisición o la etapa de recolección la recolectan principalmente cuando comienza la floración. Evitan los días lluviosos, que normalmente en Malargüe, excepto ahora, con esto del niño, excepto en esta época, es muy seco. Entonces recolectan las plantas, los yuyos que le incorporan al mate en cualquier época que no sea lluviosa. Pero tampoco que haya demasiado calor, porque ellos saben que cuando la planta está muy caliente, no surge el efecto que tiene que tener.
sea, si hablamos científicamente, los principios activos no cumplen su función. La parte de poscosecha o de secado, uno siempre cuando entra al puesto, estas casitas de piedra, siempre se encuentran todos los yuyos en manojitos. Algunos se diferencian y ponen las distintas plantas, por ejemplo, la carqueja, el cedrón, la menta, en manojos separados, o a veces los mezclan todos para secarlos. Los cuelgan en los dinteles de las puertas principalmente o cerca de una parte donde esté aireada. Estos puestos no tienen ventana, o sea, normalmente tienen la puerta nada más, así que normalmente están en los dinteles de las puertas. Ellos saben que la planta está lista cuando se empieza a resquebrajear. El puestero normalmente va, pasa, la toca, si está quebradiza, la saca y la almacena, que normalmente la almacenan y la conservan en frascos de vidrio, y si no, cuando ya se están preparando para emprender el camino de la transhumancia, lo ponen en las visieras. Las visieras son como alforjas, ¿sí?, que el puestero lleva cuando va a caballo. Cuando va a caballo la lleva en la pierna, una parte de tela, y lleva la yerba y el azúcar. En estas visieras lo que acomodan, ¿sí?, la parte para darle aroma a la yerba, la ponen directamente en la visiera. ¿Sí? Por ejemplo, la menta, el cedrón, que son plantas muy aromáticas, las meten dentro de la visiera directamente para que adquiera un olor y sabor particular la yerba. Aparte del mate, que era el tema que a nosotros nos interesaba, vimos que habían otros usos de las mismas plantas. La paso rapidito. Se hacen infusiones, se hacen decocciones, se hace compresa y cataplasma. Las cataplasmas normalmente se usan no en la invernada, sino en la veranada, cuando llevan tanto tiempo a caballo, ¿sí? Entonces para los dolores artromusculares y eso, utilizan directamente la cataplasma, que la diferencia con la compresa es que la compresa hierven el yuyo con agua, estrujan y se ponen la compresa, y la cataplasma directamente ponen la planta con un trapo caliente para que haga el efecto. Esos fueron los otros usos. Plantas en total que utilizan para el mate son 18 de las que pudimos ver. ¿Cómo las identificamos? Las identificamos a través de micrografía, porque me daban los yuyitos ya molidos, o sea, no tenía otra forma de poderlos identificar. El mayor uso es la del cedrón, ¿sí?, que es la plantita que está, la blanca que está abajo. Después seguía el boldo y después la menta. El cedrón y la menta lo usan para aromatizar. Si bien tienen algunos principios activos que se pueden atribuir a la medicina, que se pueden utilizar como medicina, lo usan principalmente para darle aroma y sabor. Y el boldo lo utilizan principalmente como digestivo por la dieta que tienen los puesteros. La mayoría de su dieta es carnívora, chivo todo el día. Yo prefiero que me inviten con chivo y no con mate, pero bueno, me dan mate primero. En general, de estas 18 especies, estas son las familias botánicas que pudieron ser identificadas, y haciendo una comparación con los estudios que se han hecho acá en Patagonia, se utilizan más o menos las mismas familias botánicas. Pasamos rapidito. ¿Cómo obtienen los yuyos? Principalmente los recolectan, ¿sí? Los que no recolectan los cultivan ahí en la casa, en el puesto. Después por intercambio, porque se van cambiando con el vecino. Te duele la cabeza, yo te doy tal yuyo, estás descompuesto, dame tal otro. Después en las herboristerías, en la época de invernada, suelen venir a la ciudad de Malargüe, entonces ahí aprovechan y van a las herboristerías y compran. Y bueno, y acá están algunas de las principales plantas que se encontraron. El ajenjo, lo que se utiliza son las hojas, lo utilizan para la indigestión y lo ponen al inicio del mate, que esa era otra de las cosas que habíamos observado. Después la menta lo ponen directamente en la visiera. El boldo lo colocan al inicio del mate. El toronjil lo colocan al inicio del mate. El toronjil lo utilizan cuando toman el mate después de la cena. O sea, saben que es un sedante, más allá de que es para la digestión también. La carqueja lo ponen al inicio del mate. La carqueja siempre está presente después de almorzar, altamente digestivo, ¿sí?
El cedrón, como les había contado, en la visiera para aromatizar. El polio le echan al mate. Cuando hay una visita normalmente siempre sacan polio porque para ellos es la de gusto, es la más palatable, la más rica. Y la más fea es la contrayerba, por eso están puestas así, está la más rica y está la más fea. La contrayerba es una de las plantas más valiosas para ellos porque no está en el ambiente cercano a ellos, sino que el puestero lo trae cuando va en su camino a la transhumancia. Es una planta que está muy al oeste, en cordillera, entonces el puestero es el que la reconoce, la trae y la mujer hace todo el resto del proceso, la seca y la prepara para tener durante el año. Y esa planta no se la dan a cualquiera, digamos, o sea, es para uso personal, incluso no la intercambian, porque es una planta que crece en parches muy, muy pequeños. Y bueno, las grandes contribuciones, digamos, que hemos podido llegar hasta ahora del mate, es que bueno, es que es un vehículo cultural para ellos para trabajar, para usar no solamente las plantas nativas, sino también las nuevas que van conociendo, las plantas exóticas. Son recolectadas e intercambiadas por el nombre vulgar y esto era un problema a la hora de identificar porque uno me decía un nombre y el vecino de al lado me decía otro y bueno, había que ver la micrografía de la planta, a ver si la misma planta correspondía a dos nombres distintos o eran dos plantas diferentes. Conocen absolutamente cuál es la función sin saber, conocen su función, para qué sirve la planta y la identifican las plantas por el olor, ¿sí? Principalmente por las cuestiones, ¿perdón? Sí, las dolencias sí, eso lo tienen clarísimo, pero me refiero que para identificarlas tienen en cuenta esto, si es pegajosa, si es más verde, si es más blanca, si huele rico, si huele feo, si es rastrera, si es arbusto. Es muy gracioso escucharlos hablar de las plantas porque empiezan, tráeme la que está al lado del puesto, esa pegajosa, chiquitita, amarilla. Esa es la manera de reconocerla a las plantas. Bueno, muchas gracias a ustedes y a ellos que, bueno, que me han dado todo este montón de información que, bueno, que hay que trabajarla.